¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Los invitamos a un nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos, un esfuerzo de UMAC TV y del Poder Judicial, específicamente del Tribunal de Justicia en lo Penal de Punta Arenas, para acercar la justicia a la ciudadanía. Conversar, dialogar en términos simples y cercanos a la gente, cuál es el funcionamiento y el rol y la misión que tienen los jueces en nuestro país. En este capítulo tenemos como invitado al magistrado Luis Álvarez Valdés, juez del Tribunal de Justicia en lo Penal de Punta Arenas. Magistrado, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a este espacio, a este programa que nos va a permitir acercarnos a la ciudadanía y mostrar cuál es nuestra labor y nuestro quehacer, que a veces lamentablemente es desconocido y no muy difundido. El capítulo de hoy versa sobre algo que está en boga, la seguridad ciudadana. ¿Qué rol cumple el Poder Judicial? Y la primera pregunta suena un tanto introductoria, pero alberga todos los conceptos, que es cuál es el rol del juez. Primero, magistrado, quisiera saber cuál es la diferencia entre el juez de garantía y el magistrado que integra un tribunal de justicia oral en lo penal. Los jueces de garantía son jueces unipersonales que tienen por finalidad esencial prever durante la investigación del Ministerio Público que las garantías constitucionales y los tratados internacionales que se encuentran vigentes se cumplan por parte del Ministerio Público, de los querellantes y en general de todas las personas que intervienen en el sistema judicial de la investigación y de las policías. Y tiene un rol esencial, que es el rol que la ciudadanía más conoce, que es resolver sobre la prisión preventiva respecto de los imputados. Ese es el rol que más se conoce y que ha traído también muchos comentarios cuando la ciudadanía considera que frente a un delito el imputado dejado en libertad y no se da con respecto a él la prisión preventiva. Y posteriormente el juez de garantía termina cuando el fiscal formaliza y ya dicta lo que se denomina propiamente un auto de apertura, que es el que va a dar inicio al juicio oral. Y el caso del juez del tribunal oral, de partida este es un tribunal colegiado, son 3 jueces que actúan y son los jueces del fondo, son los jueces que conocen el juicio penal propiamente tal. Se dicta un veredicto y después una sentencia en donde se contienen los argumentos absolutorios o condenatorios. Perfecto. Adentrarnos ya al tema de este capítulo. ¿Tiene alguna vinculación el ejercicio del juez, cierto, el rol que cada día realizan los magistrados de Chile con la seguridad ciudadana? Esta es una pregunta que está hoy en día planteada desde 2 puntos de vista, porque la seguridad ciudadana dice relación con una percepción ciudadana respecto de la posibilidad o no de verse uno como víctima en un delito. Y después está también lo que es propiamente los índices de criminalidad o de victimización, que es decir, los delitos que efectivamente se han cometido. El primero es como una sensación térmica, es decir, mide lo que la gente piensa de la seguridad ciudadana. Desde mi punto de vista, la función judicial cumple, obviamente, dentro de todo el organigrama que el Estado provee en esta materia, cumple una función en lo que dice relación con los juicios penales, pero no directamente con lo que es la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana es un instrumento político, policial, a través del cual el Estado garantiza determinados derechos, el derecho a la libertad, el derecho de propiedad. Uno podría decir entonces, magistrado, que esa sensación térmica que usted nos habla de la seguridad ciudadana no tiene relación con cada fallo de un magistrado, por ejemplo, o de un tribunal. No tiene relación con cada fallo de los tribunales, porque aquí hay que decir algo que es muy concreto, es decir, dentro de una democracia, un Estado de Derecho, y ya desde siglos, los ciudadanos, las personas no podemos ser instrumentalizadas para demostrar un determinado proceso. Es decir, nosotros no podemos considerar que los imputados, que la gente que antiguamente se llamaba los procesados, pueden ser un instrumento para decirle a la sociedad que una determinada conducta es reprochable y condenarlo a él para que la sociedad escarmiente. Perfecto. Eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es que la sociedad, y esto lo dice los grandes tratadistas, leí hace poco un apunte de Roxin respecto a la materia, dice que efectivamente ese fallo puede ser conocido por la sociedad, para que la sociedad entienda que hay ciertos bienes jurídicos que son caros a la sociedad y que son respetados por el Estado y que debemos todos respetarnos. Ahí sí entonces juega el fallo penal un objetivo preciso. Entendemos el rol entonces de los fallos penales, pero ¿qué institución, para que la ciudadanía vaya comprendiendo el organigrama del Estado, ¿cierto? ¿Qué institución debería ser la responsable asociada a la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana, desde mi punto de vista, debe estar garantizada por los gobiernos.
Y los gobiernos tienen a las policías, que dentro de un Estado democrático como el nuestro, están reglamentadas en su ejercicio y en la forma de ejercer ese poder, de esa fuerza, porque ellos ejercen una fuerza física, una fuerza en que nosotros vemos que incluso se utilizan armamento. Entonces, la utilización de esa fuerza para garantizar la seguridad ciudadana debe ser llevada a cabo por las dos instituciones. La Policía de Investigaciones de Chile, que debiera tener como finalidad esencial la investigación de los delitos cometidos, y una policía como la de Carabineros, que en nuestro sistema es una policía inspirada bajo conceptos militares, y que esa policía también tenga la precautoria o deba ejercer medidas de precaución respecto del orden público, que es lo que vemos, por ejemplo, que sucede con las grandes manifestaciones de este último tiempo, en que hay toda una pugna de dónde se origina esa violencia y cómo se puede consumar esa violencia y por qué se destruyen bienes públicos y bienes privados, generalmente de gente incluso de muy escasos recursos, y se pregunta entonces dónde están los carabineros, qué es lo que está haciendo la función. Bueno, esa función preventiva y esa función que también es democrática, represiva, le corresponde a las policías. Y a su órgano superior, que en este caso es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. En el último tiempo se han creado instancias para asegurar las políticas públicas asociadas a la seguridad ciudadana, en este caso la Subsecretaría, por ejemplo, de Prevención del Delito. Entendemos entonces que es el Ministerio del Interior y esta Subsecretaría los encargados de generar políticas públicas para albergar las distintas dimensiones que corresponden a la seguridad ciudadana. Así es, incluso hoy se habla por los tratadistas que el derecho penal no puede ser utilizado como un instrumento de política, porque nosotros vemos, por ejemplo, que ante muchos hechos sale inmediatamente gente a decir, creemos un delito, sancionemos con mayor rigor los delitos, impongamos mayores penas, restringamos más las libertades, pero pareciera ser que por ahí no corresponde que nosotros... Hay un concepto que es muy interesante, que yo lo encuentro y que la gente lo va a entender. No podemos hacer política por medio del derecho penal. El derecho penal es para sancionar conducta y sancionarlas con penas privativas de libertad. Sí. El dolor que infringe el derecho penal, dice Roxin. A ver, lo estoy entendiendo, magistrado, pero tampoco podemos desatender que el castigo penal, cierto que usted nos ha mencionado, sobre un hecho delictivo puede marcar ciertos precedentes en la sociedad. Es así, ¿cierto? Así es, exactamente. Es decir, el propio Código Procesal Penal chileno, si uno lee en la parte de la introducción el mensaje, en los códigos el mensaje es la introducción, si uno lee el mensaje del Código Procesal Penal, va a ver que allí se dice que el juicio es público precisamente para que la sociedad conozca de la sanción a los delitos y que a través de eso, que se llama, que es una forma de fundamentar la pena, la sociedad conozca que determinadas conductas son penalizadas y muchas veces son drásticamente penalizadas. Eso sí es una labor de difusión que debe hacerse. ¿Cómo se abstrae el juez de conocer un hecho que socialmente es cuestionable, un abuso sexual, ¿cierto? Un caso de corrupción, pero al mismo tiempo usted trabaja con códigos que no son políticos, sino que son asociados al reglamento y al código? ¿Cómo se enfrenta un magistrado de la República a un hecho de este tipo? Mira, primero me gustaría hacer una inflexión, porque la gente cuando habla de derecho considera que esto es una abstracción respecto a las normas. Pero toda norma jurídica, toda ley ha sido materia de una discusión política e ideológica. Es decir, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho constitucional, ni hablar del derecho laboral, por ejemplo, nacen en el Congreso. Y el Congreso es precisamente donde se ejerce la política, donde está la discusión ideológica. Por lo tanto, el derecho es un producto de la discusión ideológica en democracia, a diferencia que en las dictaduras, en los sistemas autoritarios, totalitarios, que los gobiernos de facto dictan normas y por eso son ilegítimas. Acá no, en una democracia los diputados, los senadores, los congresistas, el gobierno, los ministros, en las comisiones, realizan una discusión, pero no es una discusión neutra. Claro. Es una discusión guiada por la ideología de cada uno de ellos y eso después se plasma en el derecho. Entonces, cuando nosotros tomamos la ley, yo me pregunto, y cuando escucho a la gente que dice, no, pero es que el juez tiene que ser neutral, ¿cómo aplico yo un instrumento que ha sido en su génesis ideológico neutralmente? No puedo. Tengo que aplicarlo desde una visión a lo menos, desde una perspectiva a lo menos de una dogmática, para no utilizar el concepto de ideología.
porque la gente lo tiene con los partidos políticos, pero bien sabemos que la ideología son las ideas, todo. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que uno es neutro en el sentido de aplicar las leyes en alguna medida, o sea, en toda la medida no necesario, pero a la vez también los jueces necesariamente tenemos que hacer una reconstrucción de esa norma. A mí, por ejemplo, hay delitos hay sanciones penales que yo considero que son exacerbadas. Entonces, es una consideración que yo la hago del derecho, no de una idea que me cae a las 7 de la tarde en el tribunal, ¿ya? Y en otros delitos considero, por ejemplo, que la sanción penal es muy alta o en otros muy baja. Entonces, eso es una cuestión ideológica. Por ejemplo, acaba de ser aumentada la pena a ciertos delitos que dicen relación con, llamémoslo, el robo de animales, el abigeato. Bueno, yo puedo pensar que eso no, si voy a aplicar una sanción fuerte en robar una cantidad de ovejas, entonces debo hacerlo de una manera muy especial, porque no es lo mismo que quitarle la vida a una persona, no es lo mismo que la corrupción. Entonces, en todos esos delitos, en todas esas leyes, yo creo que lo que uno hace es aplicar un instrumento, pero que es un instrumento, que hay que decirlo, es un instrumento ideológico, político, llamado derecho. Bueno, se dice que cada código penal es la fotografía del clima político de esa época, y no de otra, claro. Exactamente. Y por ejemplo, hay leyes que nacen precisamente en un determinado periodo de la historia europea, durante las primeras 4 décadas de la historia europea, que dice en relación con cierta forma del derecho penal, en donde se crea, por ejemplo, la teoría del enemigo. Y la teoría del enemigo son todos aquellos que considera el poder que perturban una sociedad ideal. Claro. Entonces, el derecho penal es una sanción muy fuerte. Si lo que pasa es, claro, cuando estamos en la casa, cuando estamos entre los amigos, cuando hay un asado, cuando la familia conversa, todas las críticas son críticas sociales. Pero cuidado, porque cuando un juez dicta una sentencia, un tribunal dicta una sentencia, eso no es una crítica. Le está diciendo, usted, señor, es condenado a 5, a 6, a 7, a 10 años. ¿Pero a 10 años dónde? En una cárcel, pues. Yo le quito a usted sus bienes. Yo a usted le demando que pague tantos millones de pesos, tantos millones de dólares. O sea, es la persona humana la que está ahí, no es el comentario. Así es. El tema de conversación es la seguridad ciudadana. Creemos que también hay múltiples factores que llevan, ¿cierto?, a esta sensación. ¿Debería el Poder Judicial, sus jueces, sus ministros, participar, por ejemplo, en equipos, en discusiones multilaterales asociadas a este fenómeno? ¿Qué cree usted? Que ustedes están todos los días con este tipo de conflicto. Desde mi punto de vista, nosotros deberíamos participar en esas labores, y a la vez también yo soy un crítico en el sentido de neutralizar la preparación profesional de un juez. Es decir, un juez es una persona que ha estudiado leyes, sí. Hay muchos colegas que incluso siguen estudios de posgrado, y por lo tanto hay allí, a mí el concepto no me gusta, pero para poder entender, hay un capital profesional, un capital humano, que es muy valioso. Entonces eso debe ser utilizado, porque una de las cosas que, por ejemplo, nos vemos enfrentados, y eso es algo que se está viendo, es que los temas que hoy la sociedad está preocupada son temas muy concretos, la educación, la salud, y han surgido, junto con el ciudadano, ha surgido otra entidad, que es el consumidor. Entonces, hasta hace 10 años atrás nosotros tomábamos una constitución y la constitución hablaba de la ciudadanía, claro, y del ciudadano, era el ente a proteger. Hoy en día no, y es parte de la seguridad también. Entonces, es parte de la seguridad el que no me asalten, el que no entren a mi casa, el que yo llamo a carabinero y llegue en 5 minutos y no en media hora, en que yo llame a bombero, pero también es seguridad que yo llegue a un centro público de salud y se me atiende igual que en un centro privado. Es seguridad saber que cuando voy a jubilar voy a tener una determinada cantidad de recursos para poder subsistir. Es seguridad saber que mi hijo va a ir al colegio y no va a sufrir bullying y va a recibir una buena educación. Entonces, hoy en día la seguridad es muy compleja y este es un aspecto de esa seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un análisis reduccionista desde mi punto de vista y se ha dicho, señor, la seguridad ciudadana son los desmanes callejeros. Y no, pues esa no es la seguridad. La seguridad es que mis jueces sean probos, mis políticos sean probos, que sea gente eficiente, que sepa gastar los recursos como corresponde. Eso también es seguridad. Usted y todos los jueces de Chile están día a día con personas imputadas, con personas que el Ministerio Público les sigue una investigación por algún hecho delictivo.
Por lo tanto, usted conoce la cara, el rostro también de la delincuencia, tanto a nivel de autores como de víctimas. ¿Cómo a su juicio se podría generar una baja en los hechos delictuales? ¿Cuál es el fenómeno que usted ve detrás de un hecho como asaltar, por ejemplo? Mira, yo el fenómeno que veo atrás lo asocio. Chile es un país de muchos terremotos. Y los terremotos los producen lo que se llaman las fallas. La sociedad nuestra está llena de fallas, igual como las fallas geológicas, ¿sí? Está llena de fallas. Las desigualdades que tenemos, que son impresionantes, o sea, realmente son desigualdades económicas, culturales, sociales, en acceso a la salud, en acceso a la justicia propiamente tal, en el acceso a la educación, en el acceso a la diversión. Entonces, desde mi punto de vista, esas fallas generan, obviamente, como cada cierto tiempo sucede en la naturaleza, movimientos telúricos, es decir, generan esta suerte de no saber por qué hay personas que están involucradas en estos hechos. Claro. Y sabes que a mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y esto lo quiero decir con la mayor responsabilidad posible. Yo veo que muchas veces son personas sin biografía. Es decir, si los que estamos aquí empezamos a relatar nuestra vida es esencialmente distinta. Tenemos una riqueza vivencial espectacular y en la medida que tú vas accediendo a mayores recursos vas teniendo una mayor vivencia. En cambio, por ejemplo, hay personas que son todos parecidos. Familia desestructurada. Gran porcentaje de los padres también han cometido delitos. Falta de educación, falta de oportunidades, cero acceso al crédito. Aquí se dice la educación, sí, la educación no es la panacea. La educación no es la panacea. El banquero de los pobres, en uno de sus libros, que es indio ya, él dice, señor, eso a mí me dicen que a los pobres que hay que educarlos, que hay que... No, señor, a los pobres hay que darle crédito. Entonces tenemos una sociedad que tiene una serie de fallas y esas fallas se ven en la comisión de los delitos, se ven en personas que claramente hay una ausencia del Estado. Y en países como México, Colombia y en algunos países centroamericanos, esa ausencia, esas fallas, provocaron que obviamente existan, por ejemplo, situaciones como las maras, que son estos pandillas de jóvenes que cometen delitos gravísimos, y lugares en los cuales la policía no puede entrar, sino es la policía militarizada. Entonces, lo que está detrás es algo que es muy fuerte. Hay un texto de la editorial LOM que habla sobre la historia de la criminalidad en Chile, y la gente le llamaría mucho la atención cómo los artículos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, prácticamente hablan de los mismos temas que hoy. ¿Por qué? Porque quedó una parte de la población sin el desarrollo. Porque la desigualdad sigue. La desigualdad, y hoy la desigualdad es peor, porque es una desigualdad que está en una vitrina. Yo no estoy diciendo, para dejarlo muy claro, que sea una eximente, ni siquiera un atenuante de las responsabilidades penales. No estoy diciendo eso. No está considerado en ninguna parte, claramente. Exacto. Lo que estoy viendo es que algo tiene que haber detrás de este fenómeno. Algo tiene que haber detrás de esto, que sean tan altos los índices de criminalidad y que siempre sean de un sector social, generalmente. Entonces dicen, no hay que estigmatizar a los pobres. No, si no es un problema de estigmatizar a la gente pobre. Es un problema de darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es tener una sociedad que sea a lo menos un poco más horizontal, o sea, con mayores posibilidades de igualdad social. Magistrado, hemos desarrollado el tema de la desigualdad. ¿Cómo ve usted el tema de la adicción en la generación de delitos, ¿cierto? La adicción de gente muy joven, de niños, adolescentes, asociados a drogas duras, a la pasta base, ¿cierto? Posteriormente a otro tipo de droga. ¿Cómo ve usted también la incidencia en eso? Bueno, ahí hay una incidencia directa en estos... Voy a usar una palabra que se usa en antropología y que hay estudios respecto de eso, no la quiero usar en un sentido que se pueda entender mal. Esta sociedad ha producido verdaderos guetos. Incluso se habla de lugares en que la gente vive de una manera que es inhumana. Y recién se acaba de demoler un lugar en Santiago, en este momento no recuerdo el nombre, pero que eran unos módulos, hay unos bloques de departamento que... Entonces, desde mi punto de vista, hay lugares sociales en Chile en que efectivamente se ha considerado como una suerte de gueto y eso ha provocado entonces que jóvenes, de muy niños, vean en estas drogas, y en estas drogas duras, y en estas drogas nocivas tremendamente, una forma de lograr tener un sentimiento mejor,
y también incide, obviamente, que cuando cometen esos delitos están bajo los efectos de esas drogas. Claro. Están bajo los efectos de esas drogas. Pero son personas que están allí y que ahora han existido en el último tiempo instituciones que se han preocupado mucho de ellas, pero a la vez también tenemos una sociedad que es muy difícil de entender, porque el consumo de alcohol en la juventud es altísimo, es altísimo. El consumo de droga está aprobado, y de ahí la ley penal adolescente, no me estoy dando de neurólogo ni de psiquiatra, pero eso es un hecho cierto. Está aprobado que si la gente consume drogas antes de los 15, o sea, antes de los 18, 19, 20 años, se produce un proceso en el cerebro en que un psiquiatra una vez nos explicaba que era como una suerte de un dínamo que comienza a dar vuelta y la persona queda adicta, lo más probable es que para el resto de su vida. Es muy difícil superar esa adicción, a diferencia de alguien que sufre una adicción a los 25, a los 30 años. Lo mismo con el alcohol. Entonces, hay una incidencia directa, pero que para mí también es manifestación de esta desestructuración social que tenemos. Claro. El caso que usted recordaba de Santiago es la Villa del Volcán de Puente Alto, en donde era un gueto de miles de personas que, para que la gente de Punta Arenas pueda conceptualizar, tenía solo una avenida de ingreso y no llegaba servicios públicos, no llegaba la salud, no llegaba carabineros, no llegaba bomberos, no llegaba nadie. O sea, era un submundo dentro de una población con altísimo índice de vulnerabilidad, obviamente. Magistrado, vamos terminando la conversación. ¿Cómo los jueces, cómo el procedimiento penal puede lograr atacar, no sé si la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana, sino las causas? Habíamos hablado de la desigualdad, pero me quiero seguir en el tema de la adicción. Sabemos que hay tribunales pilotos asociados a un fenómeno que se llama, y un programa que se llama Tribunales de Tratamiento de Drogas. Quiero saber su opinión sobre estos tribunales y si lo puede explicar un poco para que la ciudadanía en Punta Arenas conozca este fenómeno, que es una mirada distinta del derecho, ¿cierto?, que involucra a todas las instituciones del sistema penal. Bueno, estos tribunales de droga, y quizás por eso el éxito que han tenido, nacen de la idea de jueces de garantía de Santiago, de defensores y de fiscales. Hay una pugna en la doctrina que dice que determinadas sanciones no se pueden imponer porque van en contra de la voluntad del imputado. Entonces siempre se dijo que los tratamientos antidrogas no podían ser objeto de una sentencia. No se podía condenar a alguien a que usted se va a hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque no se contaba con la voluntad. Y para iniciar un tratamiento en contra de un consumo hay que tener la voluntad. Pero de una manera inteligente, estos jueces de garantía, fiscales y defensores, lo que hicieron fue crear este tribunal en que la persona, para suspenderle muchas veces un procedimiento o para el cumplimiento de una pena, expliquémoslo así, se somete a un proceso de desintoxicación, exacto, y para dejar las drogas. Y terminando ese proceso, termina su causa. Cuando él acepta, ¿cierto?, esa claro, acción, se congela la causa, ¿cierto? Se congela la causa, se suspende. Entonces, ¿yo a qué lo voy a condenar a usted? Digámoslo de esa manera. Sí, lo voy a condenar a que usted se sane, pues. Ese va a ser su compromiso. Y si usted cumple su compromiso, yo entonces no lo voy a penar, no lo voy a sancionar penalmente. Desde mi punto de vista, eso es una mirada novedosa y una mirada que quizás debiera replicarse al nivel del país. Porque el problema, hoy es el problema del consumo, hoy tenemos el problema de los jóvenes consumidores, la violencia que eso genera. Pero en 20 años más vamos a tener un problema aún mayor, que van a ser esas personas que hoy son consumidores con sus enfermedades, con su propia negligencia en su cuidado personal y que van a ser personas absolutamente fuera del circuito social. Así es. Lo más probable es que no tengan un trabajo legal, no van a tener formación, no van a tener salud y van a ser personas deprivadas. Entonces, lo que estamos hoy en día es acumulando una bomba de tiempo que nos va a estallar en 20, en 30, en 40 años más, y eso habría que hacerlo ahora. Yo estaría por hacerlo en todas partes y creo que se va a empezar a replicar. Así es, hace un par de años ya el Poder Judicial con el Gobierno, ¿cierto?, Poder Ejecutivo, y en la Fiscalía y la Defensoría firmaron un acuerdo marco para poder desarrollar este tipo de tribunales en todo el país. Para dejar en claro un poco, magistrado, no son todos los delitos, ¿cierto? Son delitos que tienen que ver con la adicción misma y con penalidades bajas. Claro, y es esencialmente que la persona cometió estos delitos a consecuencia de su consumo, de su adicción.
Entonces, como lo que gatilla la acción delictual de esta persona es ese consumo, yo entonces lo que hago es hacer un tratamiento para que deje ese consumo. Y esa persona tú la transformas, pues la transformas en un hombre libre, efectivamente libre, no en un esclavo. Sin ataduras de la droga. Sin la atadura de la droga. O sea, lo que estás haciendo allí es generar un efecto. Cuando yo sanciono una pena, bueno, claro, hay un cumplimiento de la pena, la sociedad lo recibe eso como una pena en el sentido del delito cometido, etcétera, pero aquí no, pues aquí hay una recuperación de un individuo. Entonces es una mirada. Y quizá en 50 años más o en 60 años más, miremos el derecho penal de hoy y en una entrevista, en una conversación como esta, se va a hacer una gran crítica a la forma en que hoy hacemos el derecho penal. Claro. No lo sabemos. Pero esto claramente va hacia esa línea. Y apunta a un esfuerzo de gestión de parte de los magistrados, ¿cierto? Claro. Con las otras instituciones para quizás ahondar en la previa, en lo que pasa antes de un delito, que puede ser, entre otras cosas, la adicción a ciertas drogas, ¿cierto? Así es. Le queremos dar las gracias entonces al magistrado del Tribunal de Juicio Oral y Lo Penal de Punta Arenas, don Luis Álvarez Valdés, por participar en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues, y que estén muy bien. Entonces, le damos las gracias al magistrado Álvarez Valdés y los invitamos a ustedes al próximo capítulo de Jueces y Ciudadanos, un esfuerzo televisivo de UMAC TV y el Poder Judicial a través del Tribunal de Juicio Oral y Lo Penal de Punta Arenas.